Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15, que es el tema que llevaremos hoy. Dice así la escritura. ¿Ya lo tienen? Dígame amén cuando lo tengan. Ok, les voy a leer entonces. Dice así la palabra del Señor. Versículo 12 hasta el 15 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Gloria a Dios. El cómo nos relacionamos los unos con los otros siempre será un tema vigente en la iglesia. Siempre tendremos que hablar de estas cosas. Y una de las cosas importantes es entender o llegar siempre a la conclusión de que es necesaria la palabra de Dios para armonizar las relaciones entre los congregantes. Esto será siempre una labor ardua y continua, para los que presiden o dirigen la iglesia. Siempre habrá dificultades en esa área porque los cambios constantes en las circunstancias de la vida nos están llevando de continuo a nuevos desafíos en cuanto a nuestra relación con los demás. Definitivamente, hermanos, yo puedo asegurar, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, cuando digo que nosotros somos complicados. ¿Sabes? Somos complicados. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra, a alguno lo que no le gusta le irrita. Luego, de alguna manera, siempre estaremos inconformes. Y qué bueno que Dios sí tiene paciencia. Somos complicados, hermano. Y precisamente los cambios y acontecimientos en nuestra vida traerán a flote lo mejor, pero también lo peor de nosotros. Y tendremos nosotros que lidiar con eso. Y damos gracias a Dios que hay suficiente provisión en su santa palabra para guiarnos e instruirnos con respecto a esas áreas o en todas las áreas de nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Bien, estamos leyendo el libro a los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículos 12 al 15, pero hemos venido estudiando este libro y los que han prestado atención a esta serie sabrán y entenderán que esta iglesia había caminado bien. Era una iglesia ejemplar. Pablo así lo reconoce a través de todos los otros capítulos. A través de todo el libro usted encontrará que Pablo está exaltando la actitud de estos hermanos. Sin embargo, como toda iglesia, necesitaba corrección. Como toda iglesia necesita siempre que cosas se corrijan. Pues nosotros no hemos encontrado todavía la iglesia perfecta. Y si la encontráramos en el momento en que nosotros entramos, ahí se dañó. Y no es broma. Os rogamos, dice el versículo 12, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Mire, en este libro no tenemos ninguna referencia acerca de problemas de indisciplina o algún otro problema que hubiera acontecido entre los hermanos. Parecía una iglesia llena de amor, llena de mucha comprensión y mucho deseo santo de servir a Dios. Sin embargo, algo había que corregir ahí.
Sigue diciendo el versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Mis amados hermanos, uno de los grandes problemas que tenemos a veces en la iglesia o en nuestras vidas es precisamente esa falta de amor. Esa falta de amor entre los hermanos es la causa de la impaciencia de los unos hacia los otros, de las palabras hirientes, de los sarcasmos, de los resentimientos, de la irreconciliación, de los prejuicios y también de los juicios que a veces lanzamos hacia otros. La falta de amor entonces ha hecho que las iglesias en algún momento no puedan avanzar. Dios quiere, hermanos, según dice la palabra, Dios quiere que nosotros amemos a los que nos instruyen. Amén. Bien, pues les digo algo. Esa palabra instruye es algo que encierra demasiadas cosas. Lo leemos rápido. Los que nos instruyen, sí, los que nos predican la palabra. Pero los que nos instruyen tienen el deber delante de Dios de prepararse para instruir. No es solamente que uno se pare a decir lo que le viene a la cabeza. Hay que instruir siendo instruidos. Aquí el pastor no es el hermano superior a ustedes. Ahora tengo la única gran diferencia en mi responsabilidad delante de Dios por sus almas. Pero tengo la responsabilidad de instruirles, y para eso yo debo prepararme en la palabra del Señor y estudiar no solamente la Biblia, sino muchas otras cosas para poder llevar una instrucción correcta y firme delante de Dios. Pero aquí la palabra del Señor dice o nos insta a que amemos a los que nos instruyen. No me miren mal, mírenme bien, ámenme. Pero no es solamente eso, mis amados hermanos. Mire, sería terrible que ustedes dijeran, bueno, si toca, pues tocará amar a este hermano a la mala, ¿qué le vamos a hacer? Pero déjeme decirle que Dios no está diciendo que nos amen a nosotros simple y llanamente porque somos el pastor o los líderes. No, está hablando claramente que es por causa de la obra y responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. La palabra del Señor también dice, sigue diciendo, tened paz entre vosotros. Termina diciendo el versículo 13. No se trata de conservar la paz interior. No se trata de que yo vivo en paz. Se trata de practicar la paz con todos los demás. La palabra paz en el hebreo original es la palabra shalom. Y esa palabra paz aparece más de 400 veces en la Biblia. La palabra shalom en el hebreo tiene una sección especial. No significa simplemente la ausencia de conflictos entre dos pueblos. Más bien habla de todo el bienestar que una persona puede recibir de parte de Dios. Así que cuando un judío le está diciendo shalom a otro, no le está diciendo que te vaya bien esta semana con tu suegra de visita en la casa. No, no solamente le está diciendo eso. Le está diciendo, yo quiero que tú seas bendecido en todo. Yo quiero que tú recibas todo lo mejor para tu vida. Ese es el significado de esa paz. Y aquí la palabra del Señor nos insta a que nosotros procuremos la paz. ¿Sabe una cosa, hermanos? Hay una bienaventuranza para los que procuran la paz. Procurar es un verbo de acción. Procurar nos habla de una acción la cual va intencionada de alcanzar algo. Procurar es querer hacer algo. En el original esa palabra significa básicamente, o se le aplicaba a los embajadores que iban a procurar la paz cuando había guerra entre las naciones.
De igual manera, entonces Dios nos está diciendo por medio de su palabra que nosotros seamos embajadores de paz para con los hombres. Y si hay algo bien interesante, es que nosotros no podemos, según la palabra, ser embajadores solamente o desearle paz solamente a los que nos caen bien. ¿Cierto que no? Bien. Una de las cosas que deberíamos tomar como ejemplo es que el mismo Señor Jesucristo fue el más grande y es el mayor embajador de paz que nosotros podamos conocer. Mire, Él quiso hacer la paz entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios. Qué maravilloso embajador tenemos. Qué grande y hermoso ha sido la obra como Cristo procuró la paz. ¿Sabe? Cristo procuró tanto la paz que le costó su propia sangre derramada. Cristo procuró tanto la paz para los hombres que le costó la vida, que le costó un sufrimiento terrible en el Calvario. Esa paz, de esa clase de paz es que la palabra del Señor nos está diciendo que procuremos la paz entre nosotros, que estemos dispuestos a dar amor por aquellos que nos presiden o nos dirigen en el Señor, pero que también entre nosotros haya una comunión y haya paz. Pero no una paz de que no tengo problemas solamente con alguien, sino esa paz que está en mi corazón y que anhela que todo el bien de Dios recaiga sobre aquel que es mi hermano. Amén. Me gustaría retomar un poco la palabra reconozcáis que acabamos de leer. La palabra reconozcáis realmente en el original nos dice o significa honrar. Y entonces encontramos algo. Si hacemos un estudio de cómo Dios quiere que nosotros honremos a los demás, podemos comenzar por pensar en lo que Dios mismo dice con respecto a que honremos a nuestros padres. Dios dice que debemos darle honra a quien lo merece. Y Dios dice que nos gocemos con los que están honrados, los que son honrados. La palabra del Señor, les repito, nos insta a honrar, pero a nosotros se nos dificulta honrar a otros. ¿Y sabe cuál es uno de los motivos, o mejor, el motivo más grande y mayor para honrar a otro, que lo que no nos permite honrar a otro, es nuestro orgullo, hermanos, nuestro propio orgullo? Y es que es más fácil que honremos a aquellos que que no están dentro de nuestro círculo. Es más fácil darle honra a un hombre que viene del extranjero. En nuestros pueblos lo hemos visto. Yo recuerdo cuando era niño y llegaban los gringos. Oh, llegó un gringo, y como que le queríamos tender alfombra al gringo. Para nosotros es más fácil honrar a los que están fuera de nuestro propio círculo. Jesús mismo lo dijo de esta manera. Jesús dijo: nadie es profeta en su tierra. Y aún más, Jesús mismo sufrió esto, pues sus propios hermanos no le reconocían como el Señor. No le honraron. En un principio ninguno de sus hermanos le honró. ¿Y por qué? Pues él creció conmigo, ¿por qué lo voy a honrar? Entonces, al estar en su círculo, a ellos les costó mucho más reconocer a Cristo. Y así somos nosotros. A veces decimos: yo a ese pastor no le creo, o a ese hermano no. Ese es hermano, pero si yo le conozco. ¿Por qué le voy a creer a este pastor si creció conmigo? O si lo conozco hace tantos años. Pero ¿cómo si él creció conmigo? Yo no le creo a este hombre. Realmente eso nada tiene que ver con lo que Dios está haciendo en la vida de algunas personas. Dios puede levantar de alguno de ustedes o de sus familiares alguien que le va a presidir o que le va a guiar en el Señor. Y no importa quién, puede ser uno de sus hijos, joven o adolescente hoy. Dentro de unos años Dios lo levanta y estará aquí
dirigiéndonos en Cristo y no le vamos a creer a Dios simple y llanamente porque lo conocemos. Pero eso es lo que generalmente ocurre. Déjeme decirle, hermano, que cuando no somos capaces de honrar a otro, eso demuestra inmadurez. Y al contrario, el honrar a otros es una señal de madurez en nuestra vida. ¿Saben? Para algunos puede ser difícil predicar esto, porque se podría distorsionar este mensaje y alguno pudiera pensar que yo estoy pidiendo que se me dé un trato especial o un trato superior, pero no es así. Ya lo estaremos viendo el por qué, perdón. La verdad es que yo debo predicar todo el consejo de Dios. En este tiempo hemos venido estudiando este libro que ayuda a la iglesia a la comprensión de cómo comportarse. Y nos ha tocado leer este libro, y aquí está este libro. En este libro dice exactamente lo que acabamos de leer. Y si yo quiero predicar fielmente la palabra, no puedo omitir ciertos versículos solamente porque puede haber una mala interpretación. Algunos pueden creer, como les digo, o distorsionar esto pensando de que estoy queriendo que ustedes tengan un trato especial para conmigo. Pero déjame decirle que me atrevo a hacer esta acotación debido a que por causa de nuestra humanidad todo lo podemos distorsionar, ¿sabe? Podemos nosotros los hombres distorsionar la ley y convertirnos en legalistas. Podemos distorsionar la gracia y convertirnos en libertinos. Podemos distorsionar esta palabra honra y convertirla en lisonja. Podemos distorsionarla y convertirla en adulación o en buen colombiano. ¿Sabe cómo decimos en Colombia? Lambón. ¿Saben qué significa eso? Pues que si en lugar de honrar de forma genuina, un lambón es alguien que va detrás de una persona para adularlo y para de alguna manera ir alcanzando el favor de esa persona. O sea, no de forma genuina. Yo no sé cómo lo dicen en sus países. ¿Cómo lo dicen en su país, hermano? ¿Cómo? Patero, en chileno. ¿Eso en qué libro de la Biblia está? Ya. Bueno, ustedes saben cómo se dice en sus países, no vamos a entrar ahora en eso. ¿Cómo? Gloria a Dios. Entonces, en buen colombiano nosotros decimos un lambón. Y eso no es honrar a nadie. Eso es buscar su beneficio propio de forma hipócrita, lisonjeando a una persona. Tenemos también una excusa para no dar honra a otros. ¿Ustedes han escuchado esa frase? No, yo no le digo nada porque es que de pronto se me pone orgulloso. ¿No han escuchado eso? No, yo mejor no le alabo mucho porque de pronto se me pone orgulloso. Pero la Biblia, hermano, nos muestra, cuando la leemos, que el Espíritu Santo es quien nos mantiene humildes y no nosotros mismos a nosotros mismos. Una de las cosas que yo les puedo asegurar es que Dios sabe cómo humillarnos, ¿o no? O sea que si usted le da honra a otro, eso le honra a usted. Aprendamos a ser abiertos en nuestro corazón. Hay que soltar. Yo sé que en muchas iglesias esto está casi prohibido decirlo. Pero debemos honrar a nuestros hermanos. Y no solamente honrar significa ponerlo por encima de mí. No, eso no tiene nada que ver con diferencia entre el uno al otro. Solo demuestra la madurez y el agradecimiento en nuestros corazones por lo que Dios hace en la vida de algunos otros de nuestros hermanos. Amén. Vamos a ver algunas funciones de los pastores. Primero vemos que los hermanos trabajan, los pastores trabajan. La palabra en su original es copiao, que significa más o menos sentir fatiga a causa del trabajo.
Habla de un trabajo sin reservas ni demandas. Habla del trabajo diario en el cual a veces dos hermanos se chocan y tiene que el pastor ir ahí como árbitro de boxeo. Un momentito, paren aquí. Pero es que el Señor nos habla en su palabra de que nosotros o a nosotros se nos ha dado, se nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. Por eso no hay cosa que no pueda ser reconciliada. Y esto tiene que ver mucho también con los matrimonios. Amén. A veces los matrimonios están muy enojados. Y en el momento del enojo dicen cosas terribles. Como, hasta aquí llegamos. Mire, ¿sabe qué? Mañana me divorcio. O cosas como esas. Los enojos entre los esposos pueden ser posibles o son posibles. Son casi normales porque nosotros no somos perfectos y hay cosas en las que nosotros tenemos que aprender. ¿O no? ¿Cuál de los matrimonios aquí ya aprendió todo? Levante la mano. Aquí levantó la mano un soltero. Ok, entonces, quienes sirven nunca deben hacerlo esperando nada a cambio y mucho menos buscando reconocimiento ni que se lo agradezcan. ¿Sabe una cosa, hermanos? Nosotros los que nos paramos en un púlpito sabemos que no estamos aquí para ser agradecidos de parte de ustedes, ¿no? Nosotros hemos estado o nos paramos aquí simple y llanamente porque en nuestro corazón hay un llamado que arde, que fluye, que no permite que nos quedemos en la casa así estemos enfermos. Y esto lo digo para los que les duele a veces una uña y no quieren venir a la iglesia porque se quedan acostados. Entonces, debe haber un entendimiento de estas cosas. Los que nos presiden, la palabra en el original es la palabra pristemi en griego. Esto significa estar delante, presidir, gobernar, ir adelante. ¿Ir adelante en qué? ¿O haciendo qué? Pues nada menos y nada más que encaminando el rebaño con ejemplo por el camino angosto, por ejemplo. Porque no es fácil a veces ser cristiano, porque las dificultades siempre van a venir, pero démosle gloria a Dios porque Dios ha dejado su palabra para que nos sea guiada nuestra vida y aparte de eso tenemos al Espíritu Santo que nos está recordando la palabra de Dios y cómo comportarnos, en este caso básicamente en la iglesia. Amén. La palabra presiden también podríamos traducirla o se traduce como dirigen. Y aquí hay otra dificultad que a veces acontece en la iglesia. Es una dificultad añadida y es el sometimiento. Dios sabe que el sometimiento o que el someterse es bendición. Y por eso nos lo está diciendo cada rato. Someteos. Y someteos no significa otra cosa sino ponerse ahí un poco debajo del otro en el sentido no de valor. No de valor. Ténganlo claro en eso. Someterse no es que porque yo soy el pastor lo que yo le digo a usted, usted lo va a... No, se va a volver chiquito por eso. No. No significa eso. Porque cuando nos sometemos los unos a los otros, llega el momento en que yo me tengo que poner por debajo de mis hermanos y a veces es al revés, pero en el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto? En el sentido del amor y la obediencia a la palabra de Dios y no a otra cosa. Amén. También hay otra de las cosas que los pastores debemos hacer es amonestar. Eso no le gusta a ninguno de ustedes. La palabra en el original griego es noutseteo y significa poner en la mente de ustedes o advertirles gentilmente lo que la palabra del Señor nos dice. No solo instruir al rebaño, sino advertir de los peligros y reprobar también lo que no sea congruente a la enseñanza de la sana doctrina. Amonestar también es eso.
tratar de enderezar algunas cosas, como por ejemplo las que veremos hoy, más tarde, que se enseñan en algunas partes, las cuales son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Lo digo esto, hermanos, porque es que hay enseñanzas muy insalubres, si lo pudiéramos decir así. Cuando leemos que había amonestación en la iglesia de Tesalonicenses, es evidente que algunos de ellos eran renuentes a obedecer algunas cosas. Aunque era una iglesia tan elogiada, por algo había la necesidad de amonestar. Discúlpenme un segundo, tengo que hacer algo aquí. Bueno, no fue un segundo, pero tampoco fueron muchos. Bien, el versículo 14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con los otros. Dice así dice mi Biblia, no sé en la de ustedes. Dice así. Aquí en este versículo vemos las normas establecidas por quienes trabajan y presiden y amonestan. Yo quiero que por favor acompáñenme un momento al versículo 8 del capítulo 4. Y veamos cómo Pablo, hablando de las cosas que él ya les había enseñado, veamos cómo Pablo les confronta y dice estas palabras con respecto a lo que él ya les había dicho de cómo comportarse. Él dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. Wow. El que desecha la corrección, la amonestación, el que desecha la guianza, el que desecha la dirección de las autoridades puestas por Dios, no desecha a los hombres, sino que desecha a Dios. Esto siempre y cuando sea predicada la palabra genuinamente. Acompáñenme a otro versículo más, por favor. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Obedecer y sujetarse tiene que ver con descansar y no poner resistencia a lo que los pastores enseñan. Y ya les dije que esto se podía tergiversar, y tal vez ustedes pudieran pensar de que en mi mente está el deseo de recibir cierto beneplácito o beneficio de parte de ustedes en el trato hacia mí. Pero esto es lo que la palabra dice, y creo que tiene razón en muchas cosas. Creo que ustedes también lo entienden así. Y es que aquí la palabra del Señor dice: velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. Realmente yo no entiendo cómo va a ser eso. No lo tengo muy claro. ¿Cómo es que yo voy a dar cuenta por sus almas? No lo tengo muy claro, porque hay ciertas cosas, encontramos ciertos pequeños pasajes bíblicos, pero ninguno que dé una respuesta concreta o que muestre el camino o aclare cómo es que yo daré cuenta por sus almas. Ya hablaré con el Señor de eso. Pero hay algo bien importante, dice:
para que los pastores, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea que, hermanos, en este momento la cuestión está también de parte de ustedes. Que los pastores podamos hablar, hacer nuestra obra con alegría, está también en la parte de ustedes, debido a que ustedes deben tratar de vivir una forma y comportarse en la iglesia de tal manera que su comportamiento dé un gozo a todos los demás, y los pastores podamos caminar y trabajar y no quejarnos de que cómo se comporta mal el 1, el 2, el 3 o el 4. Es importante que cada uno tenga su responsabilidad, pues aquí la palabra de Dios está instando a que los hermanos también caminen en una madurez, para que no haya ese momento de queja de parte de los pastores. Nadie dijo amén, ¿o sí? No les gusta mucho este tema a estos hermanos. Padre, ayúdame a salir de aquí hoy. Ok. Mira, hermanos, es difícil obedecer y sujetarse a quien no se reconoce y estima. De verdad que sí. Ahí está la diferencia en nada más asistir a una congregación, porque es que hay que asistir, porque hay que congregarnos, o congregarse porque entiende que necesita ser pastoreado. Ahí hay una gran diferencia. No podemos nosotros decir, yo voy a la iglesia porque si yo no voy estoy faltándole al Señor. La palabra dice que yo tengo que congregarme y que no debo dejar de congregarme como muchos tienen por costumbre. Algunos lo tienen así muy clarito y se congregan porque tienen que congregarse. Pero hay un gravísimo problema cuando no hay una paz entre ellos, y ya entendimos lo que la paz, de qué paz estamos hablando. Cuando no hay una unidad, cuando no hay una conformidad, podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo, dice la Escritura. ¿Cómo poder entonces alcanzar a crecer en esto? La única manera, hermanos, es a través de la palabra del Señor y caminando juntos de a poquitos. Yo no les pido que cada vez que yo venga me digan cuánto te amo. No es eso a lo que me refiero. Lo que yo estoy diciendo es que el Señor nos insta a que tengamos nosotros y nos honremos los unos a los otros, y que haya esa paz maravillosa entre nosotros. Amén. Entonces no es por cuestión de que yo tengo que asistir a la iglesia. Aquí hay una gran diferencia. Debe haber entre nosotros, o debe haber en nosotros, una comunión y una armonía para que todos podamos crecer juntos. Amén. Perdón. Vale la pena hacer entonces la pregunta: ¿quiénes han decidido aquí congregarse porque tienen que congregarse, o porque reconocen su necesidad de la palabra de Dios? Es muy importante eso, ¿no? Que si nosotros nos congregamos, sepamos por qué nos congregamos. No solamente porque hay que congregarse, sino porque hay una necesidad de recibir palabra de Dios. También es el hecho de que ocurre que hay quienes no son pastoreables. A algunos no se les puede decir nada, y cuando se les amonesta, disciplina o simplemente se les instruye, no lo reciben. Y empiezan a sembrar discordia, chismes entre los hermanos, causan mucho daño a estos hermanos, ¿sabe? Congregaciones enteras se han dividido por causa de esto. Estos son los que se pierden por ser generosos. A ver, ¿qué fue lo que dije? Estos son los que se pierden por ser generosos. Así lo tengo escrito aquí. Esto debe tener alguna explicación, ¿eh? ¿Sabe qué? No me equivoqué. Algunos de ustedes o algunos en las iglesias se perderán por ser demasiado generosos. Se les abrieron los ojos a más de uno aquí. Ok.
¿Sabe por qué? Escuchan sermones que hablan a sus almas, pero luego generosamente se los obsequian al de al lado. Esa palabra no es para mí, esa palabra, y son muy generosos con una tremenda palabra que a veces Dios les da, generosamente se la ceden a los demás. Entonces estos nunca podrán ser parte del rebaño, nunca podrán estar en armonía, nunca tienen la paz y el amor de la cual hemos venido hablando. Porque todo lo que llega a su cabeza que les confronta, se lo dan a otro. No lo admiten para sus propias vidas. Hermanos, se trata de llevar a cabo una autoridad establecida, dada por Dios, para trabajar, presidir y amonestar, no para dominar y manipular. Y esto quiero que les quede muy claro. Mire, el no entender esta verdad que les acabo de decir, que la autoridad que Dios nos ha dado no es para manipular ni para dominar nada. El no entender esta verdad por ambas partes, de parte de aquí y de parte de allá, dará como resultado pastores controladores y manipuladores con ovejas abusadas. Cuando no lo entienden ustedes y no lo entiendo yo, aquí el problema siempre va a ser que la oveja va a ser lastimada. Pero también ocurre lo contrario. Bueno, las ovejas, más bien no son ovejas, sino abejas, que pican al mayor descuido. Les pido un favor, hermanos, de verdad, de todo corazón. Los que me conocen saben que no me paro aquí a inventarme cosas en ese sentido. Yo les pido un favor. El día que tengan algo que decirme, no se lo diga al hermano, dígamelo a mí. Yo no muerdo. Yo soy su hermano. Yo soy un siervo llamado para servirles a ustedes. No estoy por encima de ustedes. Y quiero decirles, y el Señor me es testigo, Dios me libre de usar palabras lisonjeras. Yo les amo en Cristo Jesús. Por cada uno de ustedes el Señor ha puesto un clamor al cielo. Entonces, hablen conmigo el día que sientan que las cosas no están bien. Hablen conmigo. Estoy dispuesto a escucharles. Entonces, sé que muchos han aprendido o han practicado las cosas así. No se atreven a decirle nada al pastor ni hablan con nadie, sino que se van al hermano. Y a veces se forman los grupitos y entre el grupito comienzan a darle leña al pastor o leña al hermano. ¿Para qué eso? Dígame eso. Dígame una cosa. ¿Es eso fruto de la paz de la que hemos venido hablando? ¿Es eso fruto del amor de Dios? Para nada. Por eso necesitamos que nos miremos cara a cara y que miremos en el espejo de la palabra de Dios y que nosotros reflejados en la palabra de Dios podamos arreglar los asuntos. Pero ¿sabe una cosa? Yo conozco iglesias donde el pastor tiene un problema con alguien y le dice, mire, dejemos así eso, dejémoslo así, vamos a ver qué dice. Y no, dejémoslo así. Y así aprendieron muchos. Y nunca confrontan las cosas porque no conocen lo que la palabra de Dios hace y contiene y nos ayuda a encontrar las soluciones para los problemas que pueden acontecer en la iglesia. Necesitamos ser una iglesia saludable, necesitamos ser una iglesia balanceada y para eso necesitamos nosotros conocer la palabra y practicar esa palabra de tal manera que podamos ser transparentes los unos para con los otros. Eso es una iglesia que quiere caminar. Es una iglesia, la nuestra necesita establecer fundamentos bíblicos. Y yo les estoy hablando aquí de lo que la palabra del Señor recomienda para comportarnos en la casa de Dios. Veamos bien otro punto. A veces hay pastores que son manipuladores o que piensan que por tener o les encanta tener en ignorancia a la gente, a las ovejas. Les favorece mantenerlos en ignorancia.
A estos no les gusta predicar estos temas. A estos no les gusta predicar estos temas. Por eso es que usted encuentra iglesias en las que pasan 5, 10, 20 y 30 años y no crecen para nada, de ahí no se levanta nadie, ahí se paró el pastor y nadie más puede pastorear. Porque a él le gusta. Mire, lo he visto en esta ciudad. Algunos tratar y copiarse incluso una prédica completa. Hasta los chistes de la prédica original echan. Tienen tan poca vergüenza que hasta el momento del chiste, todo lo quieren copiar. Recuerdo hace unos años, estaba con mi esposa en una iglesia, y mi esposa, que a veces es un poco aguda en las cosas, me dijo: ¿sabes qué? Yo esta prédica, esto lo escuché ya antes, que me parece como un poco de confirmación de la palabra. Ok, le dije. Y luego cuando se terminó el culto, le dijo al pastor: pastor, ¿sabe una cosa? Yo ya oí algo así. Y el pastor se puso como nervioso porque le habían descubierto que había copiado la prédica. Después mi esposa la encontró exactica en la internet. O sea, esto es triste cuando nosotros no podemos ser claros los unos con los otros. Yo recuerdo que una vez prediqué algo sobre la sangre, y eso es una prédica que aprendí o tiene incluso en la red, la tiene el pastor Chuy Olivares. Yo la adapté un poco, pero yo sé, firmemente lo puedo decir, que era una necesidad de aclarar ese punto. Por lo tanto, no me avergüenzo de haberlo hecho, pero no lo estoy escondiendo. Simple y llanamente tenemos que ser correctos. Si alguien recibe algo de alguien, date gracia lo que de gracia recibiste, hermano. Amén. Entonces, a veces encontramos iglesias en las que, lastimosamente, nada entra, nada sale. Ahí va a quedar jubilado el pastor y jubilados los demás. Ninguno salió. No avanzan. Porque la palabra de Dios está reprimida en una persona. Y lastimosamente muchos de los que asisten a esas iglesias son perezosos, flojos, que no quieren coger la Biblia entre semana y no quieren mirar qué es lo que le están enseñando. Pero doy gloria a Dios aquí porque encuentro que aquí hay algunos que están ya picudos y quieren estudiar la palabra de Dios y se meten con la palabra, y yo doy gloria a Dios por eso, porque si tengo un anhelo en mi corazón es que un día de ustedes mismos salgan personas que tomen el liderazgo, el pastoreo en otros lugares. Ese es mi anhelo. Y ese debe ser el anhelo suyo, crecer para servirle a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Pero de verdad. Bueno. Acompáñenme a Hebreos 13:7, por favor. Que es un día para mí hoy. Hebreos 13:7 dice, bueno, esto lo digo en broma, ya lo saben. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Considerad, la palabra en el original griego es la palabra anaxeoreo, que significa observar atentamente y detenidamente. Y aquí dice cuál haya sido el resultado de su conducta. La palabra conducta, anastrofe, habla de una manera de vivir, en este caso, conducta como el resultado de una vida de obediencia a Dios e imitar su fe. Aquí no se está hablando de una obediencia a la palabra de Dios. Entonces, aquí la premisa, lo que estamos tratando de decir es que ellos les hablaron la palabra de Dios, no sus propios rollos, como dicen nuestros hermanos los mexicanos. Les hablaron no de su cosecha, sino que hablaron estos pastores a los que está haciendo referencia aquí la escritura. Les hablaron estos pastores, hablaron la palabra de Dios y no ideas, y no estilos, y no métodos.
La palabra genuina de Dios. No una idea de una inspiración humana. Porque no hay capacidad en el hombre, por más alta que sea su inspiración, para alcanzar el nivel del poder, de la santidad y de la grandeza de la palabra de Dios. Los hombres se quieren levantar exponiendo sus propias ideas, tratando de brillar por su propia cuenta y poniendo a sus ideas, levantándolas con 3 o 4 versículos para decir que eso es una revelación de parte de Dios, y de así quieren poner por debajo a muchas personas, las quieren utilizar, las quieren manipular y les quieren quitar la lana. Eso está pasando y aquí en esta ciudad. El asunto, cuando les enseñan sus propios rollos, es que terminan imitando, los demás terminan imitando conductas y no imitando la fe. Eso, mis amados, el tratar de llevar a otros a imitar la conducta nuestra, es legalismo. Pues no puede ser tal vez legalismo desde el punto de vista de la ley. Peor, porque este es todavía peor que el legalismo que ellos mismos dicen aborrecer. Porque dicen, yo no soy legalista. Yo no le voy a imponer al hermano lo que la ley dice, de que las damas llevan vestido, de que los hombres aquí, de que se sienten los unos allá. No, eso es legalismo. Pero cuando se trata de las propias ideas de ellos, las imponen de forma más violenta que las mismas palabras de la ley. Qué terrible es eso, hermanos. Esto es una de tantas cosas que la iglesia a nivel global desafortunadamente ha adoptado del mundo. La falta de sensibilidad y respeto a la autoridad establecida, en este caso a la palabra de Dios. El individualismo, que no es otra cosa que querer determinar sobre todo aquel que se lo permita. Tengo mi propia idea y el que me sigue tiene que hacer como yo digo. Así están diciendo muchos aquí. Muchos hablan incluso, les decía hace un momento, de nuevas ideas y visiones. Pero si uno no sigue lo que según ellos es lo que Dios les ha dicho, entonces uno está muy mal. Un hermano me contó, y luego pude verlo en un video, lo que está pasando aquí en la iglesia de este hermano Rodolfo. Es increíble que este hombre se atreva a decirle a los pastores: ustedes no tienen derecho a hablar, no tienen derecho a opinar, ustedes no pueden decir nada porque yo y mi esposa somos los ojos de Dios y nosotros tenemos la visión y no necesito gente que venga a poner en duda lo que yo estoy diciendo. La visión mía está por encima de los o sea, les está diciendo: tienen que ser idiotas. Tienen que ser casi, no sé, enfermos. Tienen que entregar su voluntad a lo que yo estoy diciendo, pues Dios solamente a mi esposa y a mí nos habla. Ya se siente el Papa. Qué terrible ver cómo las personas pueden estar tan enajenadas en su orgullo, en su vanagloria. ¿Cómo puede atreverse a decir que si no es por Él no hay revelación? ¿Cómo puede atreverse a mandar a los demás a callarse porque solamente Él tiene la palabra de Dios? Pero qué terrible es para los que están sentados viéndolo y no reaccionan. Están un poco embrujados porque están manipulados, y la manipulación es hechicería. Si el señor Rodolfo Rojas ve esto, me gustaría que me llame para explicarle que está siendo totalmente manipulador y está siendo usado por el diablo en hechicería hacia esa pobre gente. Qué terrible que ninguno se levante a decir: pero eso no es bíblico, hermano. Qué terrible que nadie mire la Biblia.
Y que solamente acepten porque alguien se para al frente a decir en el nombre del Señor, mis ideas son mejores que las de todos ustedes. Qué terrible es eso. ¿Sabe? El querer desconocer el poder de la palabra de Dios es la misma actitud que tuvieron Adán y Eva. Porque ellos determinaron por ellos mismos no someterse a la autoridad de su creador. Hoy tenemos la autoridad de Dios, la voluntad de Dios plasmada en la palabra de Dios y nosotros de ahí no nos vamos a mover. ¿Por qué la palabra no dice que imiten la conducta? No, sino que dice que imiten su fe. Porque la fe es obediencia a la palabra de Dios y la palabra de Dios es evidencia, y la obediencia a la palabra de Dios es evidencia de una fe verdadera, de una fe salvadora, de una fe santa y no de una fe aislada y no de una fe en la fe. Amén. Amados hermanos, todos los que estamos al frente estamos sujetos a escrutinio, sujetos a lo que ustedes ven. Nosotros tenemos que ser como libros abiertos y no somos perfectos, ya lo sé, y ustedes también lo saben. Pero qué bueno que lo sepamos todos juntos. Eso no lo digo para tener el derecho de equivocarme deliberadamente. Ya lo saben y lo repito una vez más y siempre lo repetiré con gusto. El día que ustedes se den cuenta que estoy predicando fuera de la palabra del Señor, acepto que me paren y me digan, hermano, esto está mal porque la palabra del Señor no respalda lo que usted está diciendo. Nadie es intocable, hermano. Aquí nadie es más que nadie. Aquí el único grande se llama Jesucristo y a Él sea la gloria y la honra y todo el honor. Pero no, hoy en día en muchas iglesias la cosa parece, ¿sabes? Decía un hombre rico en mi país, un hombre prepotente decía, el que manda, manda, aunque mande mal. Sí, de veras, así decía. Y aquí el que manda soy yo. ¿Y quién le podía hacer nada? Que porque era muy rico y quería hacer las cosas a su manera. Y a veces parece que en las iglesias, todos, en esta iglesia justamente parece que todos le entendieron eso al señor Rojas. Él manda y nadie puede hablar, aunque mande mal. Solo debemos tener cuidado, hermanos, de no irnos a extremos con una actitud equivocada. Porque eso hará realmente de nuestra congregación una congregación saludable, una iglesia saludable, una iglesia balanceada. Versículos 14 y 15 dicen, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. En estos dos versículos podemos encontrar 6 responsabilidades de la iglesia local en cuanto a los unos para con los otros. Y vamos a verlo ya de forma rápida porque se está acercando la hora de terminar. Amonestar a los ociosos. La palabra en el original es atactos. Ocioso significa aquí insubordinado, aquel que no quiere obedecer, aquel que anda por su propia cuenta. Los que perturban el buen orden. Estos deben ser advertidos y enseñados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Alentar a los de poco ánimo. Animar a los que se acobardan. Son hermanos que debido a sus temores y dudas para afrontar problemas y dificultades necesitan ser constantemente animados por los otros. Sostener a los débiles. La palabra en el original griego es ascenes, con D en medio, A-S-D-S-E-N-S. Significa sin fuerza, frágiles.
Debido a su falta de fortaleza, necesitan en mayor medida el apoyo moral o espiritual de los demás. No se refiere a débiles físicamente, sino a los que carecen de fuerza para vencer las tentaciones y necesitan ayuda para resistir a quienes les incitan a pecar. ¿Aló? ¿Me están entendiendo? ¿Cierto que sí? ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Pacientes para con los otros. Esto habla de una grandeza de ánimo, un ánimo resistente. Esta es la exhortación para mostrar el fruto del Espíritu. Amén. El fruto del Espíritu, que es consecuencia de nuestra comunión con Dios, del amor fluyendo de nuestro corazón con Dios, de nuestro amor fluyendo entre los hermanos, es la consecuencia del amor genuino, de la fe genuina. Hay una predicación de hace muchos años, me viene a la memoria ahora esto, de una mujer que tuvo un hijo y de pronto ese hijo fue prometido por el profeta Eliseo, y de pronto ese niño se murió. Y la mujer va corriendo donde el profeta, y el profeta ve que la mujer viene y manda a su criado, y lo manda incluso con un bastón de él. Y este criado, que se llamaba Jaycee, le pregunta a la mujer: ¿te va bien a ti? ¿Está bien tu marido, tu hijo? ¿Cómo te va? Y ella dijo: paz, yo estoy muy bien. Ella se le acababa de morir un hijo y ella dijo que estaba muy bien. ¿Por qué no aceptó la ayuda del criado? Si venía con el báculo del profeta. ¿Sabe por qué? Porque ella no quería algo parecido. Ella quería lo original. Y así debemos estar nosotros hoy. No debemos conformarnos con algo parecido al Evangelio. Tenemos aún que crecer mucho en el entendimiento del Evangelio, hermanos, pero debemos crecer. No podemos quedarnos aquí ni imitar, ni conformarnos con un Evangelio nacido de la mente de ningún hombre. El Evangelio de Dios es suficiente para cambiar nuestras vidas, para confortarnos, para levantarnos, para hacer nuevas las cosas. Este evangelio maravilloso es suficiente y no vamos a cambiarlo. Amén. Dice la palabra: ninguno pague a otro mal por mal. No sean vengativos, no sean rencorosos. A algunos les cuesta eso. Dicen: yo te perdono, pero no olvido. Lastimosamente hemos aprendido esas cosas en la vida y creemos que con Dios también es así. Y venimos a pedirle perdón a Dios por los mismos pecados que hemos hecho durante años pasados. Esto ya lo dije antes, pero me gusta repetirlo. Dios te va a decir: ¿de qué me estás hablando, hombre? ¿De qué me hablas, mujer? Tus pecados ya han sido perdonados. Yo los olvidé. Y ese ejemplo que el Señor nos da, amén, hermano, solamente por medio de tener una comunión con Él, por medio de entender esta palabra, podemos llevarlo a la práctica. La palabra tiene que hacerse parte de nuestra vida. Y si no, nos estamos congregando porque toca congregarnos. Es momento de tomar el Evangelio más en serio que nunca, hermanos. Son momentos trascendentales, yo lo he venido diciendo. En cualquier momento pueden cambiar las cosas. Me estoy refiriendo a la sociedad. Hay algo muy triste en este país. Si nosotros como cristianos queremos hacer algo, un evento o algo así, tenemos que pedirle permiso a todo el mundo y estamos ahí esperando a que será que sí o será que no. Pero los musulmanes dicen: vamos a hacer esto, y les dicen: sigan. Y los musulmanes no van como nosotros a pedir cosas, permisos. Yo tengo derecho, dicen. Y digo que las cosas pueden cambiar, porque en el momento en que alguien se levante a decirle a estos señores que no, nos pueden comenzar a bombardear. Nos pueden comenzar a poner artefactos en los trenes o en un banco o donde ellos quieran. Y tal vez así muchos tuvieran temor
o un mayor temor, y tal vez así algunos no quisieran llegar tarde a la iglesia, sino estarían, pastor, ya estamos aquí, ¿por qué está usted retrasado? Sería lindo eso. A propósito, hoy ha sido el día que yo más tarde he llegado a la iglesia. Llegué a las 10:18. Y tuve un inconveniente, pero bueno, yo no le voy a contar mi historia, ni le voy a echar mi rollo. ¿Ok? Entonces ninguno pague mal por mal. Seguid siempre lo bueno. Eso significa buscar con ahínco. Esto es la consecuencia de ser paciente para con todos. Amados hermanos, el buscar la paz con todos, procurar con ahínco lo que es bueno para los demás, despojarse del egoísmo, eso es lo que Dios quiere. Pero también hemos hablado de amarnos. Pero el amarnos no implica el hacerse el de la vista gorda con el pecado, como tampoco implica andar buscando fallas en la vida de los demás. Aló. Miren lo que dice Efesios 4, versículos 1 al 3. Pablo, hablándole a los Efesios, dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No hace falta volver a hablar de la paz. Ya creo que lo tenemos claro, que de qué paz estamos hablando. Y estamos hablando de qué espíritu estamos hablando. Estamos hablando de mantenernos en la unidad del Espíritu Santo. Eso significa mantenernos en la palabra. Mis amados hermanos, quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Voy a leerles algo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Y usted saque sus propias conclusiones. Amén. Dice la palabra así: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. A eso nos está llamando el Señor. A establecernos como una iglesia que tiene amor, que tiene paz. A una iglesia que tiene sinceridad. A una iglesia que camina sin esconder nada. Una iglesia que puede recibir al débil, que puede alentar al que está flojo. Una iglesia que quiere y puede brindar eso que el mundo afuera necesita. Siempre me acuerdo de lo que dice el hermano Roberto con respecto a que un día llegó a una iglesia donde lo atendió una hermana, ya mayor creo, y que no olvida ese momento en el cual esta mujer lo abrazó y lo hizo sentirse como en su casa. Amados hermanos, ¿creen ustedes que podemos ser una iglesia que brinda al necesitado lo que necesita? Yo creo que sí, si nos mantenemos en la palabra del Señor.
Hay cosas en nuestro propio corazón que hoy mismo necesitan tener solución. Y por eso yo les invito a que referente a esas cosas que son estorbo para dar ese amor, para poder vivir en esa paz, para caminar en el crecimiento y avanzar en el conocimiento del Dios Altísimo, esos estorbos, yo quiero que los dejemos hoy aquí. Y por eso les invito a que nos pongamos en pie y oremos juntos y entreguemos esas cargas que ya al principio oramos, pero que en este momento tal vez algunas otras han sido descubiertas por el Espíritu de Dios en su corazón. Amado Dios, entendemos en esta hora que tu palabra nunca regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra se quede incrustada en nuestros corazones, Señor. Y que seamos libertados, Dios, de todo egoísmo y todo obstáculo que no nos permite amar ni tener la paz que tú quieres que nosotros podamos tener y experimentar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que mires cada corazón en esta tarde y que nos ayude, Rey de Gloria, a avanzar, Rey, a caminar en ti, a llevar a cabo, Señor, todo este mandato que hoy nos das o estos mandatos que nos das con eficiencia, Dios, no con negligencia. Que seamos, Padre Santo, diligentes en entender y poner como obra tu palabra en nuestras vidas. Te alabamos, Dios. Y quiero pedirte especialmente por aquellos hermanos que tienen hoy una carga y que no les permite fluir ese amor del que hemos venido hablando, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que todo rencor en los corazones, que todo espíritu contrario a la paz y al amor sea totalmente cortado, Señor. Que toda cosa que estorbe el poder disfrutar de estar en medio de la iglesia, Señor, que tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, lo quites de nuestro ser. Que hoy entendamos la grandeza de la obra tuya, Dios. Y que podamos exaltarte y que hoy podamos llamarnos tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús.